Bienvenidos a Goose News. Hoy nos adentramos en un tema bastante complejo, la historia de Yugoslavia. Ajá. Un país que, aunque ya no existe, digamos, nos deja valiosas lecciones sobre la complejidad de la convivencia, por supuesto, los nacionalismos y la fragilidad de la paz. Listos para descubrir cómo un país que nació de la esperanza después de la Primera Guerra Mundial acabó desgarrado por la guerra en los años 90. Es una historia que invita, sin duda, a reflexionar. Totalmente. Yugoslavia es un ejemplo de cómo las diferencias culturales, étnicas y religiosas pueden, si no se gestionan adecuadamente, convertirse en semillas de discordia y de conflicto. Empecemos por el principio. Claro. Tras el caos de la Primera Guerra Mundial en 1918, surge el reino de los serbios, croatas y eslovenos. Ajá. Un nombre que ya refleja la diversidad que caracterizaría a este nuevo país. ¿Fue esta unión un anhelo de los pueblos de la región o más bien una imposición de las potencias vencedoras? Esa es una pregunta clave. Si bien la idea de unificar a los eslavos del sur existía desde hacía tiempo, la creación de Yugoslavia fue impulsada en gran medida por las circunstancias geopolíticas del momento. No entiendo. El desmembramiento del Imperio Austrohúngaro y la necesidad de crear un estado fuerte en la región que pudiera contener posibles expansionismos jugaron un papel fundamental. Un nuevo país, un nuevo mapa, pero nuevas realidades. Se logró realmente esa unidad que el nombre del reino proclamaba. No tan fácilmente. Desde el principio surgieron tensiones entre las diferentes nacionalidades que componían Yugoslavia. Claro. Serbios y croatas, por ejemplo, tenían aspiraciones políticas distintas. Ajá. Y competían por el poder dentro del nuevo Estado. Y como si las diferencias políticas fueran pocas, imagino que las diferencias culturales y religiosas tampoco ayudaban mucho a la hora de crear una identidad nacional común. Exacto. Yugoslavia era un crisol de culturas y religiones. Ortodoxos, católicos, musulmanes convivían en un mismo territorio, pero las diferencias y los recelos históricos entre estas comunidades eran difíciles de superar. ¿Cómo se intentó gestionar esa diversidad en los primeros años de Yugoslavia? ¿Hubo algún intento por crear un sentimiento de unidad yugoslava que trascendiera las diferencias? El rey Alejandro Konin, que ascendió al trono en 1921, trató de imponer una política centralista y unificadora. Incluso cambiando el nombre del país a Reino de Yugoslavia en 1929, pero este enfoque, que muchos percibieron como un intento de imponer la hegemonía serbia, no hizo más que agudizar las tensiones internas. Un intento fallido de unidad, entonces. Podemos decir que el germen de los conflictos que acabarían desgarrando Yugoslavia ya estaba presente en estos primeros años. Sin duda. Las diferencias políticas, étnicas y religiosas, la falta de una verdadera integración y la imposición de una estabilidad y el resentimiento. Y en medio de esas tensiones internas, llega la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo afectó este conflicto global a la ya frágil Yugoslavia? La invasión de Yugoslavia por las potencias del Eje en 1941 supuso un punto de inflexión. El país fue ocupado y dividido, y las diferentes facciones yugoslavas se vieron obligadas a tomar partido. Es en este contexto donde emerge la figura de Josip Broz Tito, ¿verdad? Un personaje que jugaría un papel fundamental en la historia de Yugoslavia. Así es. Tito, un comunista croata, lideró el movimiento partisano de resistencia contra la ocupación nazi, ganándose el apoyo de amplios sectores de la población yugoslava. Claro. Su lucha contra los nazis y su visión de una Yugoslavia federal y socialista le granjearon un gran prestigio y popularidad. Tito, el líder partisano, el futuro mariscal de Yugoslavia. Es fascinante cómo una guerra puede cambiar el destino de un país y encumbrar a personajes tan singulares. ¿Qué ocurrió tras la guerra? ¿Cómo fue la Yugoslavia que Tito construyó? Tras la victoria aliada, Tito se erigió como el líder indiscutible de una nueva Yugoslavia. En 1945 se proclamó la República Federativa Popular de Yugoslavia, un estado socialista organizado en 6 repúblicas: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, con 2 provincias autónomas dentro de Serbia: Kosovo y Vojvodina. Un nuevo modelo político, un nuevo orden social. Pero ¿había desaparecido la diversidad que tanto había marcado a Yugoslavia desde sus inicios? ¿Cómo se gestionó esa diversidad bajo el régimen de Tito? Tito era consciente de la complejidad étnica y religiosa de Yugoslavia. Su proyecto se basaba en la idea de la hermandad y unidad entre los diferentes pueblos yugoslavos, promoviendo la coexistencia pacífica y la colaboración entre las repúblicas. Una fórmula que, al menos durante un tiempo, pareció funcionar. Yugoslavia, bajo Tito, vivió un periodo de relativa estabilidad y progreso. Es cierto, Tito logró mantener unidas a las diferentes nacionalidades, promoviendo la idea de una hermandad y unidad,
implementó un sistema de autogestión, una forma particular de socialismo que otorgaba cierta autonomía a las empresas y a los trabajadores. Además, su política exterior de no alineamiento le permitió a Yugoslavia mantener una relativa independencia tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos. Un líder carismático, una nueva forma de socialismo, una posición internacional única. La Yugoslavia de Tito parece un caso excepcional en la Europa de la Guerra Fría. Pero, ¿cuánto duró esa excepcionalidad? ¿Estaba realmente resuelto el problema de las tensiones nacionales? Esa es la gran pregunta. Si bien es cierto que durante el gobierno de Tito se logró un periodo de paz y progreso, las tensiones entre las diferentes nacionalidades y las repúblicas no desaparecieron por completo. Se mantuvieron latentes, a la espera de una oportunidad para resurgir. Y esa oportunidad, lamentablemente, llegó tras la muerte de Tito en 1980. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo se desencadenó el proceso que llevaría a la desintegración de Yugoslavia? La desaparición de Tito dejó un vacío de poder que los líderes nacionalistas de las diferentes repúblicas no tardaron en aprovechar. Las diferencias que habían estado contenidas bajo el liderazgo de Tito, comenzaron a resurgir con fuerza. El sistema de autogestión que había sido clave para la estabilidad económica de Yugoslavia comenzó a mostrar sus debilidades, generando desigualdades entre las repúblicas. Y alimentando el descontento. ¿Y qué papel jugaron los líderes políticos en este proceso de desintegración? Mencionabas que algunos aprovecharon el vacío de poder tras la muerte de Tito. Figuras como Slobodan Milošević en Serbia supieron capitalizar el sentimiento nacionalista y las frustraciones económicas para impulsar agendas políticas que, exacerbaran las divisiones étnicas. Milošević, con su discurso nacionalista serbio, buscó centralizar el poder y reducir la autonomía de las repúblicas, especialmente de Kosovo, una región con una importante población albanesa. ¿Y cómo reaccionaron las demás repúblicas ante el auge del nacionalismo serbio? En Eslovenia y Croacia, por ejemplo, crecieron los movimientos independentistas, que veían en la centralización propuesta por Milošević una amenaza a su identidad y autonomía. Las tensiones fueron en aumento, alimentadas por la retórica nacionalista y la propaganda. Y el fantasma de la violencia comenzó a planear sobre Yugoslavia. Podemos decir entonces que la década de los 80 fue la década en la que se fraguó el final de Yugoslavia. Sin duda, fue una década crucial. La crisis económica, el auge de los nacionalismos y la incapacidad de las instituciones yugoslavas para gestionar las crecientes tensiones fueron creando un clima de inestabilidad y desconfianza que acabaría desembocando en el estallido de los conflictos armados en la década siguiente. Y con la llegada de los 90, la violencia se desata. Eslovenia es la primera en declarar su independencia en 1991. Sí. Seguida de Croacia. ¿Cómo se desarrolló este proceso? ¿Fue una ruptura pacífica o ya desde el principio se recurrió a las armas? Si bien Eslovenia logró su independencia tras una breve guerra de 10 días, en Croacia el conflicto fue mucho más largo y sangriento. El ejército yugoslavo, dominado por serbios, intervino en Croacia para apoyar a la minoría serbia que se oponía a la independencia. Y la guerra se prolongó durante 4 años, dejando miles muertos y un legado de destrucción y resentimiento. Es terrible pensar en el sufrimiento que estas guerras causaron a la población. Familias divididas, ciudades destruidas, el horror de la limpieza étnica. Es difícil imaginar cómo se pudo llegar a este punto. Es una tragedia que nos recuerda los peligros del nacionalismo exacerbado y la intolerancia. En Bosnia, la situación fue aún más compleja y brutal. Tras su declaración de independencia en 1992, el país se vio sumido en una guerra civil entre serbios, croatas y bosnios, que duró 3 años y medio y se caracterizó por su extrema violencia y la comisión de terribles atrocidades, incluyendo el genocidio de Srebrenica. El genocidio de Srebrenica, una de las páginas más oscuras de la historia reciente de Europa. Más de 8.000 hombres y niños bosnios musulmanes, asesinados por las fuerzas serbo-bosnias. Un recordatorio terrible del horror al que puede conducir el odio y la intolerancia. Sin duda, las guerras en la antigua Yugoslavia dejaron un saldo de más de 100.000 muertos, millones de desplazados y un trauma colectivo que aún perdura en la región. Las heridas del pasado siguen abiertas y el proceso de reconciliación es lento y complejo. Tras el fin de la guerra en Bosnia en 1995, la comunidad internacional intervino para intentar reconstruir la región y sentar las bases para una paz duradera. ¿Qué medidas se tomaron? Se logró alcanzar una paz justa y estable. Se crearon tribunales internacionales para juzgar los crímenes de guerra, como el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, que sentó un precedente importante en la lucha contra la impunidad. También se desplegaron fuerzas de paz internacionales para garantizar la seguridad y se impulsaron programas de ayuda humanitaria y reconstrucción. Y en el plano político, ¿cómo se reconfiguró el mapa de la antigua Yugoslavia? ¿Qué países surgieron de su desintegración? Como ya hemos mencionado, Eslovenia, Croacia y Bosnia y Herzegovina fueron los primeros en declarar su independencia. Macedonia lo hizo en 1991, aunque su nombre oficial fue objeto de disputa con Grecia hasta 2019, cuando se adoptó
el nombre de Macedonia del Norte. Montenegro se separó de Serbia en 2006, tras un referéndum, y Kosovo declaró unilateralmente su independencia en 2008, aunque su estatus sigue siendo objeto de controversia. Un mapa fragmentado, un pasado doloroso, un futuro incierto. La historia de Yugoslavia nos deja muchas preguntas y lecciones por aprender. ¿Cuáles dirías que son las más importantes? Creo que hay varias lecciones que podemos extraer de esta historia. En primer lugar, la importancia del diálogo y la tolerancia como pilares fundamentales para la convivencia pacífica entre diferentes culturas y nacionalidades. En segundo lugar, la necesidad de abordar las desigualdades económicas y sociales que pueden alimentar el descontento y la polarización. Y en tercer lugar, la importancia de la memoria histórica como herramienta para prevenir que los horrores del pasado se repitan en el futuro. Recordar para comprender, comprender para no olvidar y no olvidar para construir un futuro mejor. Exacto. Y hablando de futuro, ¿cómo es la situación actual en los Balcanes? ¿Han logrado superar las heridas del pasado los países que formaron Yugoslavia? Bueno, el proceso de reconciliación es largo y complejo. Si bien se han dado pasos importantes, como la creación de comisiones de la verdad y la búsqueda de desaparecidos, las tensiones nacionalistas y los resentimientos siguen presentes en la región. Y en términos de desarrollo económico y político, ¿cómo han evolucionado estos países tras la desintegración de Yugoslavia? Cada país ha seguido su propio camino. Eslovenia y Croacia, por ejemplo, se han integrado a la Unión Europea y han experimentado un crecimiento económico considerable. Otros, como Bosnia, Herzegovina y Macedonia del Norte, enfrentan mayores dificultades económicas y políticas, y aún luchan por consolidar su estabilidad y avanzar hacia la integración europea. ¿Y qué hay de Serbia? Como el país que dominaba la antigua Yugoslavia, ha asumido su responsabilidad en los conflictos de los 90. Serbia ha tenido un proceso complejo de reconciliación con su pasado. Si bien se han producido avances en la cooperación judicial con el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, el papel de Serbia en las guerras de los 90 sigue siendo un tema controvertido en la región. Es comprensible que un pasado tan traumático deje huellas profundas y que la reconciliación sea un proceso que requiere tiempo y esfuerzo por parte de todos los actores involucrados. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Yugoslavia? ¿Qué lecciones podemos extraer para otros contextos donde la diversidad étnica y religiosa puede ser un factor de conflicto? La historia de Yugoslavia nos enseña la importancia de construir sociedades inclusivas y justas, donde se respeten los derechos de todas las comunidades y se promueva el diálogo intercultural. Es fundamental abordar las desigualdades y las injusticias que pueden alimentar el resentimiento y la polarización. Y por supuesto, es crucial aprender de los errores del pasado para evitar que la historia se repita. Una lección que lamentablemente sigue siendo relevante en muchos lugares del mundo. La historia de Yugoslavia, con sus luces y sombras, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paz, la tolerancia y el respeto a la diversidad como pilares fundamentales para construir un futuro mejor. Así es. La memoria de lo sucedido en Yugoslavia debe servirnos como un recordatorio permanente de los peligros del nacionalismo exacerbado, la intolerancia y la violencia. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Yugoslavia. Esperamos que esta conversación haya sido enriquecedora y les haya motivado a seguir explorando este periodo histórico tan complejo y apasionante. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Hasta la próxima en Goose News.